Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la Biblia, donde estudiamos a profundidad la profecía de Daniel y Apocalipsis. Así que, hermanos, sean bienvenidos a otro estudio más sobre profecía apocalíptica. Vamos a estudiar en esta ocasión un tema sobre eventos finales. Espero que sea de una enorme bendición para todos nosotros y podamos hacer apuntes y poder conocer más de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, para nosotros esto es muy importante y usted se pueda suscribir, que le dé me gusta a los videos, que comente y comparta este material, porque de esta manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con el Evangelio eterno. Nuestro propósito es que el mundo conozca de que Cristo viene pronto. Así que, hermanos, pongámonos cómodos, tome su Biblia, tome papel y lápiz para que pueda anotar esta información y después pueda corroborarla en su estudio personal. Así que vengamos de rodilla para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des conocimiento y sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra y así poder enseñarla a aquellas personas que están sedientas de conocer tu palabra. Gracias, Padre, porque permites que tu siervo pueda presentar este mensaje. Gracias porque vamos a ser los receptores de escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, aquellos que van a escuchar este mensaje, bendíceles, háblales el corazón, para que podamos comprender de que estamos viendo los últimos días de esta historia y que debemos de prepararnos y que solamente en ti encontramos paz y tranquilidad. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitir presentar este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Las profecías de Daniel y Apocalipsis nos presentan el porvenir del mundo revelado. En los evangelios encontramos también profecías apocalípticas, como lo es el sermón profético de Mateo 24. Es interesante, hermanos, viendo las noticias, me llamó la atención, hermanos, una noticia que se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que en estos últimos días, dicen las noticias, que el presidente Joe Biden le autorizó al presidente de Ucrania para que hiciese uso de misiles para que se dirigieran a Rusia. Noten qué interesante lo que está proponiendo Satanás a través de estos gobiernos políticos. Se acaba de elegir como presidente a Donald Trump y es interesante que a unos meses para que sea presidente de toda la nación de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden propone hacerle la guerra a Rusia. Ustedes saben de que entre Ucrania y Rusia hay una riña desde hace mucho tiempo, una riña que tiene que ver con territorio. Pero es interesante, hermanos, me llamó la atención la táctica maléfica de cómo Joe Biden, a unos pocos meses de salir de la presidencia, le autoriza al presidente de Ucrania que haga uso de esos misiles y que se dirijan a Rusia. Y es interesante que empecé a ver las noticias, cómo responde Rusia. El presidente Vladimir Putin, en una entrevista, dice que si Ucrania hace eso, va a responderles. Si es posible, va a responder con armas. Ustedes saben de qué clase de armas estamos hablando. Ahora, ¿qué tratamos de decir con esto? No estamos tratando de alarmar al pueblo de Dios. Pero, hermanos, cada día nos acercamos a una crisis mundial. Cada día vemos y palpamos con nuestros propios ojos los acontecimientos finales y cómo las profecías se están cumpliendo. No se trata de especular con fechas,
sino se trata de que nosotros podamos conocer de que nos acercamos a una posible tercera guerra mundial, lo que Apocalipsis le llama el Armagedón, que aunque estas guerras son de carácter político y territorial, por obtener poder, pero Apocalipsis nos dice de que este mundo va a terminar en una guerra mundial, que Apocalipsis le llama el Gran Armagedón. O sea, no tratamos de especular, simplemente estamos presentando lo que dice la profecía bíblica. Cómo Satanás está cada día impulsando a las naciones a la guerra, porque el diablo se propone algo, hermanos. Todo esto tiene un propósito. Quien está detrás de las guerras y de estos magnates de la tierra, que lo que buscan es destruir el mundo, quien está detrás es Satanás. Cristo dijo que el diablo había venido para hurtar, matar y destruir, porque siempre en esta guerra, hermanos, muere gente inocente. Siempre, hermanos. Está bien que se destruyeran a sí mismos en un campo de batalla, pero siempre destruyen gente que no tiene nada que ver con esta guerra. Y Satanás tiene un propósito. Él sabe de que si la gente se muere sin Dios y sin esperanza, se pierden. Por eso es que en Apocalipsis al diablo se le llama el destructor, el Apolión, el ángel de la muerte. Cristo le llamó el homicida. Noten cómo el diablo está moviendo las piezas del ajedrez, porque él quiere sofocar a las naciones, porque cuando las naciones estén con el cuello al agua, los magnates van a decir, unámonos, va a haber una falsa paz. El mundo va a llegar a un colapso mundial. Y el mundo va a decir, unámonos. El mundo, antes de que Cristo venga por segunda vez, en este mundo va a haber una falsa paz. Lo dice Daniel, capítulo 2, lo corrobora Mateo 24 y lo dice también Pablo en Primera de Tesalonicenses. Satanás está detrás de la guerra. Pero es interesante, hermanos, cómo lo que está tramando el mundo, los poderes políticos, ¿qué es lo que están tramando? Donald Trump quiere ser como mediador para que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente bien de que nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Estas son señales. En el sermón profético de Mateo 24, Cristo nos profetizó, nos advirtió de que las guerras y rumores de guerra son una de tantas señales que anuncian el pronto regreso de Jesús. Usted me va a decir, hermano Rafael, guerras, terremotos, hambres y pestes siempre han habido. ¿En qué sentido entonces son señales que anuncian la venida de Cristo? Si terremotos, guerras siempre han habido. Antes de Cristo y después de Cristo siempre han habido. La señal consiste en que esto va a ir aumentando, a desatarse en una tercera guerra mundial. Pero que la guerra mundial que habla Apocalipsis va a ser de carácter no solamente político, sino de carácter religioso. En la última batalla que se va a desatar en esta tierra, Satanás va a unificar a los poderes políticos y religiosos para hacerle la guerra al bien. La última batalla que Apocalipsis le llama el Armagedón es una batalla entre el bien y el mal, pero que van a estar incluidos naciones, poderes políticos y religiosos. Satanás tiene un objetivo, unirlos en un solo propósito para la última gran batalla entre la verdad y el error. Porque Satanás no simplemente se interesa por los políticos o por naciones políticas. El diablo lo que busca es invalidar la ley de Dios. El diablo no solo le interesa que naciones con naciones se hagan la guerra. El diablo busca otro propósito y es destruir a muchedumbres que se vayan sin Dios y sin esperanza, que se pierdan junto con él. El diablo lo que busca es, a través de los gobiernos políticos, es invalidar la ley de Dios,
atacar la ley de Dios y perseguir al remanente. Por lo tanto, hermanos, como conocedores de profecía, tenemos que conocer perfectamente bien el doble cumplimiento de Mateo 24. Cabalgamos en las profecías de Mateo 24. Lo hemos dicho siempre que Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén y se va a cumplir a nivel de escala mundial y terminando con la Tercera Guerra Mundial, que Apocalipsis le llama el Gran Armagedón. Una guerra que no solamente tiene carácter político, sino carácter religioso. Una guerra entre la verdad y el error. Por lo tanto, es importante que conozcamos el doble cumplimiento de Mateo 24. Mateo 24, versículos 6 al 9. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, es importante que nosotros confiemos en Dios. Este mundo va a ir de mal en peor. Las naciones enteras tienen armas para destruir este mundo 10 veces. Y lo hacen, hermanos. Satanás tiene poder para que estas naciones hagan eso. Dios le permite al diablo que haga eso. Entonces, nuestra escapatoria está solamente en Cristo. Cristo es el único que puede proteger a sus hijos de la crisis que se avecina. Pero es importante, hermanos, que nosotros conozcamos perfectamente bien las profecías. Pero aún no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Noten, principio de dolor, o sea que esto va a ir en aumento. Las guerras entre naciones, destrucción por doquier, va a ir en aumento, porque será principio de dolor. Y noten qué es lo que va a pasar. Entonces os entregarán a tribulación. Este texto por mucho tiempo no sabía lo que significaba, hasta que entendí cuál es el significado correcto de este texto. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Cuál es el contexto? De alguna manera, las naciones del mundo, los magnates de la tierra, los impíos, le van a echar la culpa al pueblo de Dios de las desgracias que caigan sobre este planeta. El mundo entero se va a incitar contra los adventistas, contra el pueblo de Dios. Cuando ya no se pueda respirar aire puro, cuando el mundo llegue a su límite en el recalentamiento global, cuando existan guerras, no solamente en el Medio Oriente, sino también guerras en todo el mundo, va a haber un momento donde la gente va a clamar a Dios. Y va a haber un remanente que se va a oponer a este falso sistema de nuevo orden mundial. Habrá un remanente que se va a oponer a esta falsa paz. Porque el diablo lo que busca es, después de que incite a las naciones y que el agua le llegue hasta el cuello, el mundo va a decir, unámonos, y se va a establecer una falsa paz. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y esto será principio de dolor. Entonces os entregarán, porque la culpa se le echará a este remanente. A esta minoría se le va a echar la culpa de las desgracias, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, es terrible que el diablo siempre ha usado este método. Cuando hay desgracias en este mundo, los impíos le echan la culpa al pueblo de Dios. Según ellos, por no someternos a los gobiernos políticos y religiosos en sus leyes que atacan la ley de Dios. Va a haber un momento donde Satanás usará los gobiernos políticos para que le echen la culpa al pueblo de Dios de las desgracias, y se va a cumplir lo que dijo Cristo. Entonces os entregarán a tribulación, porque nos echarán la culpa a nosotros y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10.
Mateo 24:10 dice, y muchos tropezarán entonces, o sea que va a haber una apostasía. Muchos van a retroceder, muchos por miedo van a someterse a este régimen apóstata que invalida la ley de Dios. Muchos tropezarán, o sea, va a haber un zarandeo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea que va a haber una persecución entre hermanos. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Noten, va a haber un odio entre hermanos. Va a haber una apostasía. El amor de muchos se enfriará. Muchos no van a soportar. Van a retroceder. Se van a unir con el enemigo. Y van a perseguir al pueblo de Dios. Aquí dice el texto. Y esto se va a cumplir al pie de la letra, hermanos. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía en Eventos de los Últimos Días, página 19, hablando sobre el doble cumplimiento de Mateo 24. Y esto, hermanos, se va a volver a cumplir al pie de la letra. Tenemos el primer cumplimiento. Significa que si ya se cumplió esto parcialmente con la destrucción de Jerusalén o antes de esta fecha, o antes del año 70, esto se va a volver a cumplir al pie de la letra a nivel de escala. Eventos de los Últimos Días, página 19. Dice así: sobre el Monte de los Olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencia, hambres, terremoto por todos los lugares, y todas estas cosas son principio de dolor. Y cita ella Mateo 24, 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplica más directamente a los postreros días. O sea, estamos cabalgando en el segundo cumplimiento de Mateo 24. Todo esto que está pasando en las naciones enteras son profecías y señales que anuncian la venida de Cristo, y estas guerras van a culminar con el Armagedón, hermanos. Porque vendrá un tiempo donde estos poderosos le echarán la culpa al pueblo de Dios, y lo vamos a ver dónde dice eso la Biblia. Ahora, cuando analizamos Mateo 24, tenemos que conectarlo con el sexto sello, porque Mateo 24 y el sexto sello hablan del mismo periodo profético. Mateo 24 habla de las señales cósmicas y de las señales que preceden a la segunda venida de Cristo. El sexto sello habla de lo mismo. El sexto sello habla de las señales en los astros. El sexto sello termina con el séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. O sea, bíblicamente y proféticamente estamos viviendo en la segunda aplicación de Mateo 24 y estamos viviendo bajo el periodo del sexto sello de Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14 dice: miré cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. Noten que es lo mismo que dice Mateo 24, 6 al 8. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, porque el sexto sello termina cuando comienza el séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y antes de la segunda venida de Cristo van a haber plagas. Y la séptima plaga es la que contiene el gran terremoto. Noten, el gran terremoto. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Equivalente al terremoto de la séptima plaga. Muy interesante eso. Porque Cristo viene después de que caen las plagas. Eso lo menciona Apocalipsis 19. Pero antes de que Cristo venga por segunda vez, este mundo va a ser devastado por las plagas. O sea, en otras palabras, estamos viviendo bajo el periodo del sexto sello. Muy importante eso.
Ahora, Satanás está preparando al mundo para la última guerra. Hermanos, los que conocemos la Biblia y las profecías de Daniel y Apocalipsis sabemos de que quien está detrás de estos poderosos que están incitando a la guerra y destruyendo naciones y contaminando el aire son demonios. Es Satanás el que está detrás de la guerra. Téngalo por seguro, hermanos. Nunca jamás vaya a decir que es Dios el que está provocando la guerra. Satanás está detrás de la guerra, porque lo que busca es consumir a naciones y que se pierdan sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde la Biblia enseña eso? De que Satanás está detrás de la guerra. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Léanlo conmigo. Y vi salir de la boca del dragón. Dragón aquí son los poderes políticos que el diablo usará para perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Son como un dragón. Y de la boca de la bestia, la fase última perseguidora del papado, cuando se le sana la herida de muerte. Y de la boca del falso profeta, otro nombre dado a las hijas, que es lo mismo que la imagen de la bestia que se va a levantar en los Estados Unidos. Vimos en un tema sobre eso, donde la persecución del pueblo de Dios iniciará en los Estados Unidos. Las hijas le ayudarán a la madre para que presione al Senado o al Estado para que dé decretos legislativos y judiciales en contra de la ley de Dios. Las hijas, que es lo mismo el protestantismo apóstata y es lo mismo el falso profeta, presionarán al Estado para que levante una imagen de la bestia, una coalición de iglesia y Estado. Noten. Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Pero para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice que es el Armagedón. Ahora, noten cómo dice esta cita. Manuscrito 175, escrito en el año de 1899 y publicado en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Dice así, hablando del Armagedón: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima plaga. Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos de Dios vivo ocuparán el campo. Noten que el Armagedón no solamente va a ser una batalla de carácter político y civil, sino también llevará un carácter religioso, porque el diablo lo que busca es perseguir al pueblo de Dios. Una batalla entre la verdad y el error. Noten esta otra cita, Review and Herald, del 13 de mayo de 1902, página 9. Dice la sierva del Señor, hablando de la última batalla entre el bien y el mal: un terrible conflicto está delante de nosotros. Noten, hermanos, esto va a ir de mal en peor. No pensemos que esto va a mejorar, hermanos. No nos equivoquemos. En este mundo nunca habrá paz de la que habla la Biblia. El diablo va a mantener este mundo en jaque para que el mundo no conozca el evangelio verdadero. Así que no nos esperemos que va a haber una paz en este mundo. Por eso es que yo dije una vez a un hermano, es incorrecto que nosotros estemos orando por la paz de un país o una nación, porque paz no habrá. Noten, nos acercamos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que ha estado sujeto será puesto en libertad. Noten, un gran conflicto está delante de nosotros. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y abandonar el mundo al gobierno de Satanás. Los principados y potestades
de la tierra se hallan empeñados en una airada revuelta contra Dios del cielo. Listan llenos de odio contra los que sirven al Señor. Y pronto, muy pronto, se peleará la última batalla entre el bien y el mal. La tierra ha de ser el campo de batalla, la escena del conflicto final y de la victoria postrera. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha inducido a los hombres a ir contra Dios, la rebelión ha de ser suprimida para siempre. Hermanos, nos acercamos a una crisis mundial. Esto va a ir de mal en peor, hermanos. Las doncellas van a desmayar, dice la profecía. Los jóvenes van a quedar desmayados al ver lo que está por suceder en este mundo. Y esto no significa que es un evangelio del terror. Simplemente estamos diciendo lo que la profecía dice. Y la única forma de escapar de esta crisis final es estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. El único capitán que defenderá a su pueblo, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los cielos de tu pueblo. Eso dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Conflicto de los siglos, página 639. Noten cómo dice, conflicto de los siglos, página 639, dice, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es nada menos que la última batalla de la controversia que se viene desarrollándose desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Los gobiernos políticos no saben de que Satanás los está usando como títere, como marioneta, porque el diablo al final lo que quiere es invalidar la ley de Dios. Noten esta otra cita, Carta 79, escrita en el año de 1900, dice así: todos los que no tienen el espíritu de la verdad y no obedecen a los mandamientos de Dios se unirán bajo la dirección de agentes satánicos, pero no podrán poner sus poderes en acción hasta que venga el tiempo para la batalla del Armagedón. Dios está permitiendo que el evangelio se predique y que aún los ángeles del cielo no desaten las plagas sobre esta tierra, porque Dios quiere que muchas personas conozcan el evangelio. El apóstol Pedro dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto no es ningún alarmismo, esto es la verdad que estamos predicando, hermanos. Nos acercamos a la crisis final y muchos no van a soportar y van a ser llamados al descanso antes de que venga esta crisis. Aún van a ser llamados al descanso niños que no van a soportar esta crisis, dice el Espíritu de profecía. Nos acercamos al umbral de la historia, nos acercamos a la recta final y todo esto apunta a que Cristo viene por segunda vez, porque la profecía dice que todo esto será principio de dolores, que anuncia la venida de Cristo. Ahora, para terminar, hay una cita que me llamó la atención, o varias citas que me llamaron la atención, o mejor dicho, quiero que lean el capítulo 37 del conflicto de los siglos. Repito, lean el capítulo 37 del conflicto de los siglos. El tema se llama un conflicto inminente. Ahí habla todo lo que el diablo hará a través de los poderes políticos y religiosos para invalidar la ley de Dios. El diablo está detrás de las enfermedades, de las pandemias, de la guerra. El diablo está detrás de las desgracias y desastres naturales. Dios le permite al diablo que haga eso, porque la gente se ha olvidado de la ley de Dios. Quien está detrás de la guerra es Satanás. Téngalo por seguro, hermanos. Este capítulo 37 del conflicto de los siglos nos dice ¿qué se propone el diablo con hacer guerra? Yo les voy a leer algunas porciones y citas de este capítulo. Conflicto de los siglos, página 575, hasta la página 576. Lean la página 575 hasta la página 576. Pero yo quiero que lean todo el capítulo, que se llama Un conflicto inminente,
capítulo 37 del conflicto de los siglos. Yo solamente voy a leer estos párrafos para que vean que el diablo algo se propone con esta guerra. Y vamos a ver de que lo que busca es invalidar la ley de Dios. Y que detrás de estos magnates de la tierra que incitan a la guerra es el diablo que está, hermanos. Son demonios personificados. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 575 a la página 576. Dice: su objeto, hablando de Satanás, su objeto consiste en hostigar a las naciones y hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer a los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. O sea que en una guerra mueren miles de personas de almas no preparadas. Noten, ¿quién ha estudiado los secretos de los laboratorios? Noten, y de la naturaleza. No se extrañen si viene otra pandemia. Noten, y emplea todo su poder para dirigir a los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. Porque el diablo puede hacer eso, Dios se lo permite. Usted me va a decir, ¿acaso Dios no es cómplice? No, hermanos. Lo que pasa es que el mundo ha rechazado la ley de Dios y Dios deja al ser humano a libre albedrío. Y el ser humano está cosechando lo que está sembrando. Dios pudiese librar al mundo, pero ¿de qué sirve si el mundo no quiere nada con Dios? El mundo se ha puesto del lado del enemigo. El mundo no quiere saber nada de la ley de Dios. ¿Qué pasará, hermanos? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasará si en las naciones del mundo se respetara la ley de Dios? No hubiese guerra. Porque el diablo lo que busca es pisotear la ley de Dios. Porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Las guerras son un ataque frontal a la ley de Dios. Y noten cómo dice la cita: es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Dios. El Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan a otros a pisotearla. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que Dios es quien nos aflige. Noten que esto siempre ha sido así. Cuando hay una desgracia, ¿qué dicen los impíos? Dios lo está haciendo. Porque el diablo lo hace para que el mundo impío le eche la culpa a Dios. Y al final le van a echar la culpa al remanente. Eso está profetizado. Y dice la siguiente cita. Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 1. Ahora la página 576 dice: al par que se hace pasar ante los hijos, hablando de Satanás, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. El diablo puede provocar un terremoto. Y noten cómo dice: ahora mismo está obrando, Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones. Esto me da escalofrío, hermanos. Dios le ha dado potestad al diablo para que pueda hacer ciclones, tsunamis, maremotos, guerras. Noten, en los terremotos y huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos.
destruye las mieses casi maduras. Hermanos, desde el viernes hasta ahora hemos tenido una tormenta tropical tremenda aquí en El Salvador. ¿Sabe qué es lo que pasó? Los cultivos todos se perdieron. El frijol se perdió. Terrible, hermanos. ¿Qué significa eso? Más pobreza y más hambre. Destruye las mieses casi maduras. Y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas. Y miles de seres perecen por la pestilencia. Estas plagas, aquí está la señal que va a ir aumentando todo, hermanos. Cristo dijo, será principio de dolores, o sea que la señal consiste en que esto va a ir aumentando. La cita de Elena de White dice, estas plagas irán menudeando, o sea, aumentando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Y se cita Isaías 24, versículos 4 y 5. Ahora, la cita termina con una palabra que me llamó la atención. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Se acuerdan que es lo mismo que vimos en Mateo 24? Entonces nos entregarán a tribulación, porque el diablo, al final, los impíos, los gobiernos políticos, le echarán la culpa al pueblo de Dios de tanta desgracia. Terrible, hermanos, esto va a ser terrible. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Y dice la cita, que esto pasará igual como Acab le echó la culpa a Elías por la desgracia que cayó sobre Israel apóstata. Pero los culpables eran los impíos por haber rechazado la ley de Dios. Pero Acab, el rey apóstata, le echó la culpa a Elías. O sea, la profecía se va a volver a cumplir. 1 Reyes 18, versículos 17 al 18. 1 Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab, ¿a quién le está echando la culpa? A Elías. Pero Elías no era culpable. ¿Quién era culpable? Él respondió, o sea, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová tu Dios y siguiendo a los Baales. La culpa de las desgracias que van a caer sobre este mundo será culpa de los mismos impíos que han rechazado la ley de Dios y la misericordia de Dios. Y el diablo hostigará a las naciones para que al final le echen la culpa al remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y esto va a terminar en una guerra mundial, en un colapso mundial, en una persecución mundial. Pero Dios protegerá a sus hijos. En esta crisis final, hermanos, nuestro escudo será Cristo Jesús. Porque hay un Salmos, el Salmo 91, se va a cumplir con el remanente que va a ser protegido, no solamente en las plagas, sino en el Armagedón. El mundo va a estar en llamas, pero Dios protegerá a sus hijos de esta crisis final, así como protegió a los 3 hebreos en el Valle de Dura. El versículo más importante de Apocalipsis está en Apocalipsis 16:15. Se le conoce como un interludio. Después de hablar del Armagedón y de la batalla última, de la guerra y del tumulto mundial, ahora se da una esperanza para el pueblo de Dios. Y por eso es que se interrumpe. En muchas Biblias aparece de rojo, porque es Cristo mismo que está interrumpiendo a uno de los ancianos. Y noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque la única forma de ser protegido de esta crisis final es estar vestido con la justicia de Cristo. Cristo Jesús es el único que va a proteger a su pueblo. La historia de Job se va a volver a cumplir. El diablo le hizo de todo a Job, pero Job nunca perdió su confianza en Cristo,
porque Job estaba vestido con la justicia de Cristo y fue protegido en ese micro Armagedón. O sea que el diablo le hizo la guerra a Job. Fue un micro Armagedón. La historia de Job tipifica lo que el diablo le hará al remanente en el tiempo del fin. Hermanos, lo importante de este tema no es lo que va a pasar. Lo importante es que estemos vestidos con la justicia de Cristo. ¿Por qué digo que esto es más importante? ¿De qué sirve que nosotros conozcamos perfectamente las profecías de Daniel y Apocalipsis y nos perdamos? Por eso es que las profecías de Daniel y Apocalipsis tienen sentido en esta promesa. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque Cristo es nuestra justicia y Él protegerá a su pueblo. El Salmo 91 dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. Hermanos, Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia sobre cada uno de nosotros, porque somos débiles, somos carne, somos un trapo de inmundicia. Sin Dios no somos nada en este mundo. Solamente en Cristo tenemos victoria sobre el pecado y sobre cualquier crisis que venga sobre este mundo. Cristo es justicia nuestra. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque hemos conocido lo que viene muy pronto en el tiempo del fin. Y lo que viene no es algo bueno, es algo terrible para el pueblo de Dios. Satanás se prepara para hacer la guerra al pueblo de Dios en la gran batalla del Armagedón. Hemos descubierto que detrás de estos gobiernos políticos está Satanás, el demonio, que incitan a la guerra y al odio. Pero hemos descubierto también de que solamente en Cristo Jesús y su justicia podemos salir más que vencedores. Bendice a tu pueblo. Ayúdalo, Señor, a tener paz, esa paz que solamente tú la das, Señor. Que no importa lo que venga sobre este mundo, podamos estar confiados en ti y poder descansar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque escuchamos este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.